Una vez más estamos en estos micros de estos programas de Entre Papeles y hoy tenemos tres grandes invitados. El profesor Antonio González, Premio Nacional de Historia. Tenemos también a nuestro queridísimo Jesús Roble, también parte del Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas, y William Martínez, que forma parte también de este gran equipo. Bienvenidos a este programa. Gracias, y hoy queremos hablar de algo muy importante, que es ¿qué es un archivo histórico arquidiocesano en este caso? Un archivo que depende de la diócesis. Primero, ¿qué es un archivo? ¿Qué servicios presta? ¿Quién creó este archivo? ¿Para qué sirve un archivo? Y sobre todo, ¿quiénes han sido parte de este archivo histórico arquidiocesano de Caracas? Bueno, padre, gracias por la invitación. Mire, creo que los venezolanos, los caraqueños en primer lugar, y luego los venezolanos por extensión deberíamos estar muy orgullosos de tener un archivo como este. Aparte de lo que representa desde el punto de vista histórico, por su contenido, etcétera, lo que refleja, además, en cuanto a lo que tiene que ver con personal que trabaja, con la dedicación que la iglesia le ha puesto a esto, a pesar de las escaseces que a veces hay, pues, desde el punto de vista administrativo, que no hay un dinero para eso, no hay un dinero para lo otro. Sin embargo, el archivo ha subsistido, está ahorita en pleno vigor, ahorita es un trabajo muy, muy interesante. Histórico, bueno, histórico no solamente de Caracas, de Venezuela, y cuidado si no vamos un poquito más allá y decimos que de América, por la cantidad de documentación que tiene y el tipo de documentación que conserva. Por ejemplo, solamente para no extendernos mucho, la sección del Cabildo Catedralicio, toda la actuación de la jerarquía eclesiástica, pero no por la jerarquía en sí misma, sino lo que además representa en cuanto a su conexión con la población, los problemas no solamente de los sacerdotes, de los religiosos, sino también de la gente. ¿Cómo atender eso? Hay una cantidad de documentos en relación, o más bien en comunicación del rey de España, de la alta autoridad española, con ese cabildo catedralicio para atender la cantidad de problemas que hay. Pero más allá, por ejemplo, esa diócesis de Caracas estaba comprendida por 256 pueblos que están recogidos en las matrículas parroquiales, por ejemplo, en ausencia de una reglamentación demográfica, por decirlo de alguna manera. Están esos libros de matrículas parroquiales, están los libros de testamentaría. Nosotros nos podemos enterar a través de esos libros de testamentaría cuál era la verdadera realidad económica de la gente. Se habla mucho del mantonaje. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenía ese mantonaje realmente. Es que incluso hasta los propios esclavos podían estar, o gente que llamaban de los pardos o de los blancos de orilla, etcétera. Es decir, la documentación, aparte de inmensa, porque es grandiosa la documentación que hay, el contenido no más importante. Tenemos la sección episcopal, por ejemplo, todas las visitas que hicieron los obispos a lo largo de la diócesis, que están reseñadas ahí, muy famosa la del obispo Mariano Martí, pero igualito, está la de Arcega, la de Madroñero, etcétera. Y nos podemos enterar a través de esa visita cuál era la realidad de la feligresía, en tanto la doctrina que se le daba, en tanto los problemas que tenían, porque no es lo mismo que un feligrés de Chacao hoy día, que está bien establecida su organización, diríamos, eclesiástica, que en aquel tiempo tenía que salir de aquí de Chacao a la Candelaria, que era donde le correspondía, a realizar sus actos sacramentales, bautizo, defunciones, matrimonio, y todo el camino que tenía que realizar, pues todo el trayecto. Y sin embargo, se hacía, pues. Eso motivó a que en algún momento del siglo XVIII, finales, se desmembrara
esa realidad, por eso que había esa unión entre Chacao y la Candelaria, y se creara la parroquia de Chacao, es decir, San José de Chacao, como se le llamaba. Y por supuesto, de ahí en adelante, todas las actuaciones de todos los obispos en primer lugar, y luego de todos los curas doctrineros. Imagínense ustedes que tenían que mantener a la feligresía, particularmente de los indios, de los indígenas, para enseñarles la religión, para someterlos a los preceptos del catolicismo, etcétera, etcétera. Hay que entender eso en el momento histórico que se está dando. Nosotros pasamos por guerra, por ejemplo, la guerra de la independencia, y ahí resaltó la figura, por un lado, ¿cómo que el que dio no? Madariaga, por ejemplo. Y luego la figura resaltante de Colipra, que se está dando además, dentro del proceso de independencia, se está dando además con un terremoto que hubo en 26 de marzo de 1812. Y a él lo tildaron, a veces le decían que era realista, a veces le decían que era patriota, etcétera, etcétera. El hombre en el año 16 tuvo que irse de Venezuela porque de verdad que no fue que no aguantó, pues es un hombre de muchos templos, que de verdad que se dedicó a lo que era su feligresía, la atendió, tanto que la atendió que la catedral la trasladaron al sitio de Ñaraudí. Hoy día esto es más o menos por allí donde está la parte norte de la avenida Fuerzas Armadas. Sí, Cotiza, San José. Cotiza por esos lados. Y la acción de todos y cada uno de ellos, el obispo Méndez luego y todos los demás que han venido hasta hoy, todo eso está recogido. Y testimonio de eso dan estos folios. Muchos de ellos desconocidos están allí esperando que vean las manos de los investigadores, los historiadores. Pudiésemos decir que el archivo es una especie de pecera, Sí, que hay una cantidad de información que está todavía por descubrirse, y sobre todo en este gran emporio de información nosotros podemos sacar un ejemplo particular. Sería el tema de la vida cotidiana, es decir, cualquier persona que quiera saber sobre cómo eran las costumbres en el siglo XVI, en el siglo XVII, y para acá hasta la fecha, pues una fuente referencial es el Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas. Hay que entender, padre, lo siguiente: el peso específico que tuvo la Iglesia sobre la sociedad venezolana en ese largo tiempo colonial, en lo particular, porque, bueno, la Iglesia todavía existe. Pues. Y usted, como paleógrafo, como investigador, como historiador, ¿cómo ve el archivo hoy, el Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas, a lo que fue hace unos años atrás? Bueno, se está haciendo un gran esfuerzo, de verdad que sí, se está haciendo un gran esfuerzo. Yo mismo, que soy un hombre de archivo, me perdonan la parte de modestia en esto, he transitado por otros archivos como la Academia Nacional de la Historia, el Archivo de la Nación, y en este archivo yo incluso estuve aquí desde muy temprano, cuando era estudiante de la Escuela de Historia del UCB, hasta hoy, y siempre ha habido un celo de la Iglesia por tratar. Hoy día este archivo cuenta con un personal muy acreditado, un personal, ¿cómo le diría yo?, profesional, que se dedica a su trabajo en restauración, en conservación, en prestación de servicios. Aquí se presta servicios muy efectivos a la gente que viene a solicitar actas diversas. Pues. Y por supuesto que, bueno, requiere el archivo quizás un poquito más de colaboración de las autoridades para funcionar mucho mejor. Lo que se está haciendo un poco también con cierta falta de recursos. Bueno, entendemos las situaciones que hay, pero más allá de los recursos, es el empeño de cada uno de nosotros. Bueno, usted, que es el director del archivo, y cada una de las personas que están aquí, William, Dayana, Jesús, Alejandro, todo el resto del personal que ha puesto todo su empeño en hacerlo, de verdad que sí. Y bueno, se ha visto a través de las publicaciones que también se han logrado concretar, editar acá. Entonces sí creo que se está haciendo un trabajo que puede ser mucho mejor,
contamos con unos recursos adecuados para ello. Así es. Y con nosotros también está Jesús Robles. Jesús Robles viene de ser director hace unos años del Archivo Histórico de Miraflores, historiador, un hombre de archivos también, uno de los pilares importantes de este archivo. Jesús, cuéntanos un poco cómo comenzó este archivo, quién lo fundó, cuál fue el obispo, quiénes fueron sus primeros directores, quiénes pasaron por este espacio. Bueno, Juan, ante todo, gracias por la invitación. Realmente es un orgullo y un privilegio estar trabajando en la institución y con el personal que actualmente se encuentra. El archivo histórico, desde el punto de vista moderno, entendido como organizado, el propulsor e impulsor de él fue Monseñor Arias Blanco en 1954. Él se dio cuenta en el lugar donde se encontraba que esos papeles necesitaban prestarse a la disposición de los usuarios, pero también de la arquidiócesis para conseguir información. Entonces, en ese año designa al padre, el presbítero Jaime Soler. En ese momento, tomando en cuenta la importancia de la asignación, decide viajar a España, se nutre de todo el conocimiento archivístico, sobre todo el Vaticano y de España, y regresa a Venezuela en el año 55, 56, casi comenzando el 56. En ese año comienza y decide organizar el archivo desde el punto de vista metodológico, es decir, vamos a organizarlo temáticamente por años y también a su vez por legados. En aquel momento por estantes, o actualmente se encuentran estantes y archivos. Lamentando mucho, Monseñor Arias muere en 1959 y no puede ver la concreción de eso. Le toca a su sucesor, Monseñor Quintero, ver toda esa evolución. ¿Qué significó eso? Que el fondo antiguo, fundamentalmente en aquella época, se organizó en episcopales, se organizó en testamentarías. Hay algo muy importante que comenzó el profesor Antonio, que es indudablemente, ¿para qué sirve un archivo? Indudablemente, en concreto sirve para algo muy fundamental, para entender cómo se formó la cultura venezolana, pero también cómo se formó la nacionalidad venezolana. No se puede entender Venezuela sin entender estos documentos que narran esa historia. Por lo menos, Monseñor Mariano Martí es el primer gran historiador, no es el único, pero es el primer gran historiador de Venezuela. ¿Por qué? Porque a través de su gestión y de su visita va narrando esa realidad, lo que te comentó, como vida cotidiana. Es decir, todos aquellos aspectos que por lo general en una historia positivista o tradicionalista pasan por debajo de la mesa. Entonces aquí es el ciudadano, las enfermedades, la cultura, la misa, la fe, son ese y muchísimos más aspectos. Aquí lo podemos registrar. El profesor Antonio nombró algo que es importante, que son las matrículas parroquiales. Si alguien quiere conocer las estadísticas de la población de Venezuela en la colonia, tiene que obligatoriamente pasar por este archivo. O sea, no hay estadísticas. Las estadísticas formales comenzaron con Guzmán Blanco. Entonces, de Guzmán hacia allá es la Iglesia Católica. Y esa información se encuentra aquí. Volviendo a la historia del archivo, el archivo sucesivamente a través de las gestiones de Quintero, de Lebrón, va creciendo. Llega en su momento el cardenal Baltasar Porras, por diferentes cuestiones que no vale nombrar aquí, atravesar, llega a los años de declive aquí en Venezuela a nivel económico, y el archivo indudablemente se ha afectado en eso, pero cuando llega el cardenal Baltasar Porras toma la decisión del impulso de este archivo, y el archivo ya no nada más es el fondo antiguo, sino que crece al fondo catedralicio, crece a la parte administrativa, crece a la parte de todo lo que es la legislación desde el punto de vista parroquial de las iglesias. Es decir, que el archivo en este año ha tenido lo que se conoce vulgarmente como una explosión de información impresionante. O sea, es decir, de aquel fondo antiguo que nada más representaba fundamentalmente colonias y comenzó hasta siglos XX, se expande a toda una serie de secciones que la podemos decir que va más allá de 6. Tenemos, por ejemplo, una sección que está creada recientemente que es la de fotografía. Una serie de fotografías que tratan la imagen de personalidades de la iglesia y de la iglesia misma, que hasta ahorita está totalmente virgen en el aspecto de que no se investiga. Pero adicionalmente, todo lo que, si alguien quiere comprobar su nacionalidad por lo general, y tenemos ejemplos recientes, tiene que pasar por aquí porque ya sea por fe o bautismo de su padre o tatarabuelo, o de algún ascendiente que sea directo de él,
Si quiere comprobar, por ejemplo, alguna parte de la tierra, como lo decía el profesor Antonio, tenemos la parte de testamentaría. La parte de testamentaría, esta es una de las más completas del país. Entonces nosotros tenemos testamentos desde el siglo XVI hasta prácticamente comienzo del siglo XX. Ahora yo te quería preguntar algo también bien interesante, y es que a mí una de las cosas que más me gusta, y lo confieso, es conversar con estos personajes con mucha frecuencia, primero por su vastos conocimientos en el mundo de la historia, en el campo de la historia, pero sobre todo porque tienen todos los días tienen un desarrollo muy interesante, porque tienen la confrontación de la fuente documental. Ellos son investigadores natos. Y, por ejemplo, en el caso de Jesús, hace unos años, me dijo: padre, vamos a publicar para el mes de diciembre las tarjetas de Navidad de los arzobispos de Caracas. Y no solo de los arzobispos, sino también de los obispos. Y es interesantísimo el mensaje que cada obispo, de acuerdo a su situación económica, social, cultural, política, pues el mensaje de Navidad tenía pues una clara intencionalidad dirigida pues a toda la feligresía, a toda la iglesia y a todos los hombres de buena voluntad. Eso pues entre otras muchas cosas. Yo creo que aquí hay un elemento también bien interesante, y es que con el pontificado del cardenal Porras se incrementó la fuente documental del archivo, pudiésemos decir ya de no solo un índice, sino de varios índices, porque bueno, el archivo terminó siendo como un conjunto de archivos, lo que estaba pues en las parroquias tradicionales, digamos de corte colonial, que tienen una larga y profunda historia. Esos archivos que estaban en algunos casos abandonados y en otros menos mantenidos, al menos no con los criterios que de alguna manera deberían regir en la archivística moderna de conservación y sobre todo el tema de la humedad, temperatura, etcétera. Bueno, el poder recuperar esa fuente documental que en pocos años seguramente estaría perdida, creo que ha sido una batalla importante lograda en esta organización. Y no hablemos del tema del Cabildo Metropolitano de Caracas, que tenía también o tiene un archivo muy importante, muy necesario para el conocimiento no solamente de la historia de la Iglesia en Venezuela, sino especialmente de todos los puntos que cualquier historiador quisiera investigar en los diferentes ámbitos. Yo creo que aquí hay una cosa también importante que quisiéramos resaltar: la importancia que tuvo este padre Jaime Suriá en la organización y en el mantenimiento de este archivo. Y luego vinieron otros tantos, como el padre Armellada, el doctor Fernández Eres, que luego se convirtió en ministro de Educación, y otros tantos, el padre Ramón Vinque, y luego mi persona, que ha sido el director en los últimos 6 años, y ya casi vamos para los 7 años al frente de esta gestión. Importante que hemos tenido algunos arzobispos que le han dado más importancia que otros, por no decir, algunos ni siquiera tuvieron la oportunidad o la sensibilidad de poder organizar como debía un archivo como esto. Lo encontramos prácticamente en cajas y con un alto porcentaje de humedad y de descomposición, donde habían cualquier cantidad de animalitos, y muchos de estos documentos se perdieron absolutamente por el deterioro que habían sufrido a través del tiempo. Yo quisiera pues agradecerles este gran trabajo, que es un trabajo muy ingrato. La gente cuando viene y consulta, a veces se les pide cualquier cosa, digamos, tenemos todo un ordenamiento sobre una cantidad de requisitos y de condiciones, porque la consulta no la puede hacer cualquier persona, debe tener una clara intencionalidad, hay un proceso que hay que respetar, y esos procesos que están plenamente identificados
y sobre todo clasificados, pues tenemos también aquí a nuestro querido amigo William, que nos va a indicar qué servicio ofrece el Archivo Histórico Arquidiocesano. Bueno, primero, gracias por la invitación a Entre Papeles. Nos encontramos acá entre historiadores de que de una u otra manera han hecho grandes aportes a la historiografía nacional y a la archivística nacional. Actualmente tenemos una gestión interesante con respecto al manejo de la información dentro del Archivo Histórico Arquidiocesano. Desde hace aproximadamente 4 años comenzamos a hacer una reingeniería de los procesos para la prestación de servicios a los usuarios, acercándonos a niveles de excelencia y eficiencia con respecto a la actuación de nuestro personal hacia la prestación de servicios. Actualmente, con simplemente un usuario escribir a nuestro correo electrónico archivoarquidiocesanocaracas@gmail.com, todo en minúscula, inmediatamente manifiesta cuál es su interés de consultar este archivo, se le mandan todos los requisitos, una vez que cumple los requisitos necesarios, una serie básica de requisitos como un registro en un formato que debe llevar para saber quién es el investigador, el pago de una pequeña colaboración para la tramitación de un carnet que lo acredite como investigador, o en el caso que quiera venir a investigar en el Archivo Histórico Arquidiocesano. Pero también por ese correo electrónico que les acabo de dar, se emiten solicitudes por parte de los usuarios para la certificación de documentos. En este archivo existe ese proceso, se llama certificación de documentos. Como bien lo decía Jesús, hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el gobierno de Guzmán Blanco es que se hace la regularización de los procesos estadísticos nacionales. Antes de eso, todos los registros demográficos los llevaba la Iglesia, es decir, a través de las actas de defunción, quién moría, el acta de bautismo, quiénes eran los que nacían para la época, quiénes se afiliaban entre sí a través de las actas de matrimonio, y hasta documentos de tierra, testamentaría, muchos documentos de índole legal y administrativo que dan evidencia de los procesos históricos y que hoy en día, por la inexistencia de los procesos civiles, se toman como evidencia en la generación de algunos trámites. Por ejemplo, exponencialmente la gran parte de los usuarios que vienen a consultar son personas que requieren la probatoria de identidad extranjera, y los consulados les aceptan una certificación por parte de la Arquidiócesis de Caracas, visada por nuestro director y el canciller, el padre Antonio Bijó, una certificación que tiene una validez internacional para la probatoria de quiénes eran sus antepasados. Y de una u otra manera ese documento les acredita para ir a un consulado y solicitar el trámite de obtención de una nacionalidad italiana, española, portuguesa, de cualquiera de esos ciudadanos del mundo que vinieron y hicieron vida en estas regiones. Así es, y fíjense que a veces la gente, sobre todo la gente que no conoce, que ignora los procesos que se tienen que llevar a cabo, algunas personas creen que todo esto es como gratis, ¿no? Sí, correcto. Y se olvidan que, miren, en este mundo de los archivos, de los museos, los costos operativos, los costos operacionales, digamos, para que un archivo funcione, para que un museo funcione, requiere de una cantidad de recursos importantes, porque verdaderamente el mundo de la conservación, de la restauración y sobre todo del manejo de una fuente documental de esta índole, pues requiere de una cantidad de servicios que son muy costosos. Por ejemplo, el solo uso de la electricidad permanentemente. Los aires acondicionados no se pueden apagar nunca. Los procesos de vigilancia de la humedad no puede excederse ni bajar de un determinado número. Pero no solamente eso, sino que además requiere pues de una serie de equipos, de una serie de instrumentos, de materiales que son altamente costosos. Solamente basta pensar con el tipo de papel que hay que traer, el papel japonés, unas características que son muy puntuales para las restauraciones, para la recomposición, y sobre todo cuando se requiere alguna persona que requiere alguna información. Cada persona
calificada, es decir, imagínense estos personajes que han pasado por el Archivo General de la Nación, han pasado por archivos importantísimos como el Archivo de Miraflores o un Premio Nacional de Historia y un paleógrafo de primera índole, de gran trayectoria. Bueno, todo eso requiere tiempo, requiere paciencia y a veces la gente piensa que todo es gratis y no, los servicios tienen que ser remunerados porque requieren un tiempo, requieren una investigación, requieren un espacio y requieren una logística y que eso de alguna manera tenemos que estar claros para lo que realmente este tipo de actividades generalmente no tienen éxito. Fíjense que un trabajo importante, profesor, es que hablemos en un próximo programa sobre cuántos archivos históricos eclesiásticos están verdaderamente funcionando en el país. Sí. Yo creo que ya estamos apuntando. yo creo que la tesis de nuestra querida gerente general, Dayana Salazar, está en cómo crear una red de archivos eclesiásticos nacionales. Y la de William es la red de museos sacros A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, Que hablamos del manejo del patrimonio en todos sus niveles, no solamente documental, sino también el patrimonio artístico de las diferentes diócesis del país, que hay que protegerlo, custodiarlo y divulgarlo como una gran obligación de nosotros que somos hombres y mujeres de papel. y ya para terminar este programa Entre Papeles, yo quisiera solamente lanzar una reflexión importante en este programa maravilloso que está constituido por ustedes. La reflexión que les dejo es que, oye, la inmensa mayoría de los sacerdotes en Venezuela, de los religiosos y religiosas, no están preparados desde el punto de vista técnico a organizar sus archivos eclesiásticos, bien sea en el convento, en la casa religiosa, en la diócesis, en la parroquia, en su comunidad. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque una de las condiciones más importantes de todo misionero y de toda casa de formación religiosa en la colonia, tuvieron siempre muy claro que todo lo tenían que poner por escrito. Los libros de gobierno, por ejemplo, narran la maravilla de la cotidianidad de esas comunidades. Y hoy cuesta muchísimo articular, concientizar eso. Y una de las cosas donde uno ve claramente que hay un fallo estructural es que en los pensas de estudio de la formación de los futuros sacerdotes religiosos y religiosos, pues no está el archivo. El archivo como una fuente importantísima de consulta, cómo se consulta, qué tiene un archivo, qué tienen nuestros archivos. El cardenal lo expresa muy bien en los artículos y en el libro que nosotros publicamos acerca del patrimonio. Él lo viene reiterando desde la década del 70, su preocupación porque no nada más los padres, sino todos los que están vinculados con el patrimonio eclesiástico religioso carecen de ese amor, esa formación y esa preparación, porque ciertamente yo puedo tener una buena intención de mantener un documento, pero si no tengo las técnicas, puedo cometer errores y lo puedo deteriorar y lo puedo dañar para toda la vida. Claro. Es decir, si agarro un documento simplemente y lo comienzo a rayar porque creo que las anotaciones son pertinentes, entonces lo que estoy haciendo es deteriorando, si no manejo todo lo que tiene que ver desde el punto de vista archivístico y otro. Como una vez nos llegó una persona que consulta el archivo, y entonces se le da la constancia de su investigación y la persona dice, no es A, es O. Y bueno, ustedes sabrán, no es lo mismo María que Mario. Son dos personas diferentes. Y evidentemente ese tipo de cosas en el archivo nunca se van a poder hacer porque se convierte en un delito. Y la gente a veces carece de esos conocimientos y caen en la ignorancia supina de que puedan de alguna manera resolverlo de otra manera. Y absolutamente en nuestros archivos la documentación tiene que salir tal cual como fue escrita. Quería decir algo con respecto a un punto que trataba el padre Rino muy interesante, que es el aspecto formativo de las futuras generaciones. Pues nosotros trascendemos por estas instituciones y vamos a otras instituciones y seguimos creando, digamos, protocolos necesarios para regir el patrimonio documental y el patrimonio archivístico nacional, pero actualmente el Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas tiene unos programas de formación
que es el PREA en arte sacro y el PREA en archivos eclesiásticos. ¿Qué es un PREA? Un PREA es un programa de estudios avanzados. Actualmente lo llevamos en convenio con el ITER y con la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y Universidad Católica Andrés Bello. Estos programas buscan formar a esas generaciones de religiosos y de laicos que se comprometan directamente con la protección de este patrimonio y brindarle los insumos académicos necesarios para afrontar el reto del cuidado, protección, conservación y restauración de este tipo de archivos que nosotros atesoramos. Entonces, aparte de todo el protocolo de las cosas que se están haciendo, también estamos multiplicando conocimientos a través de estos programas de formación y próximamente abriremos más programas de formación, más talleres, eventos, y por esta vía creo que es expedito que ustedes se mantengan conectados, que sigan viendo Entre Papeles, porque de una u otra manera vamos a informar más cosas que estamos haciendo desde el esfuerzo de acá del Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas. Muchísimas gracias por este programa. Gracias, y a ustedes hasta una próxima grabación de estos famosos micros que nos pueden ayudar a crecer y a conocer lo que se hace en este país. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.